Entonces el tema de groserías lo ayuda a expresar sus pensamientos y cosas. Pues de hecho, en algún momento a mí me dijeron que las personas que son más explosivas, expresan más de esa forma ordinaria, son como más propensas a hacer mejor las cosas o en cuanto a considerarse, entre comillas, inteligentes, Pues en lo son. ad hominem, Puro algoritmo, argumento ad hominem, porque, o sea, cuando usted está expresando que cierta particularidad, cierta característica de cierta persona lo hace más o menos algo, pues eso es un argumento que nosotros no podemos tomar en serio. Un ejemplo, las personas con ojos claros son más inteligentes, o las mujeres con caderas más anchas son más inteligentes. ¿Cuántas veces han escuchado esos burros mitos de internet? Digamos, ¿usted cree que el hecho de uno no, o limitarse a decir ciertas palabras que consideran groseras, no lo deja expresarse a usted como usted realmente es? Yo creo que es cotidianidad. A lo largo uno empieza a expresarse de esta forma y más y más y más y más y simplemente es como un efecto por de Tigmalia que empieza a retroalimentar su manera de expresarse. Y esa es la idea de este podcast, ¿no? O sea, nosotros queremos es aprender a expresarnos mejor conforme pasa el tiempo y pues tampoco verlo de esta manera. O sea, si nosotros publicamos este primer capítulo, imagínense cómo estaremos cuando hayamos publicado 100, 200. Ya el crecimiento en cuestión de visitas, en cuestión de personas es lo de menos. A mí me gustaría que las personas vean nuestra forma de ver el mundo, sí, pero también queremos crecer, también queremos que este podcast nos sirva para aprender a contar mejor historias, para aprender a vincularnos mejor con una comunidad, para expresar mejores ideas. Y por eso creo que tomamos este primer paso de iniciar un podcast. O sea, al fin es como expresarle a las personas, primero lo que usted dijo, nuestra forma de ver el mundo, pero como apoyo, y también eso nos sirve a nosotros también, en sentido de aprender a contar historias de ese tema. Sí, sí, o sea, generalmente es un dana, digamos, en ese sentido, pero es más por difundir el mensaje que por las visitas y ese tipo de cosas. Sí, sí, y con propósito, ¿no? Al fin y al cabo, podremos hablar, ¿verdad? Empezar por eso. ¿Cuál es su propósito en The Gathering? Es que este proyecto se puede ver como una vocación similar a la de un profesor, ¿no? Como donde el profesor en un principio estudia, tiene pues mucho conocimiento asociado a algo específico de la vida y pues el hecho de transmitirlo a los demás hace que de la misma manera refuerce el conocimiento que él está construyendo. Es como un gana-gana, como usted dice. Sí, igual pues es nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Porque el mundo tiene muchos ángulos para ver, ¿no? Y nada, pues de lo que digamos puede ser nombrado, sí, como palabra absoluta en ningún momento y ya queda a consideración de cada persona en cómo lo interioriza para sí mismo y si es útil, ¿no? Quizás en un momento encontremos más personas que piensen de esta manera, que también nos puedan aportar algo más en los comentarios, no sé. Por ejemplo, ya podrían incluso empezar por ahí, el que nos esté escuchando en este momento, que en los comentarios introduzca cuál es su propósito o qué le gustaría si emprende un camino así con nosotros. Yo podría comenzar diciéndoles cuál es el mío. El mío, yo después de mucho tiempo de motivar, de pensarlo, de meditar, durante largas horas viendo al techo, me puse a pensar cuál es realmente mi propósito en este mundo. Y creo que es una pregunta que todos nos hacemos eventualmente en algún punto de nuestras vidas. ¿Por qué cree que es importante un propósito? Porque el propósito define mucho quién es usted y qué quiere alcanzar. Entonces, cuando uno plantea un propósito y uno se planta esa semillita en el cerebro, eventualmente las cosas que usted haga van a estar alimentando ese propósito. Entonces, si, no sé, un ejemplo, si su propósito es ser un muy buen padre, usted para seguir ese propósito va a empezar a tomar decisiones que van acorde a ese propósito. Entonces va a empezar a, quién sabe, a instruirse cómo ser mejor pareja, cómo ser mejor esposo, cómo ser mejor padre. Y así puede ser que muchas personas estén pensando en este momento. Quizá el propósito sea tergiversado muchísimo porque, no sé, en los colegios, ahora nos dicen esto. Entonces, bueno, ahora sí voy a contar mi propósito, después de meditarlo mucho, es como hacer pensar a las personas. ¿Por qué lo digo? Porque desde pequeño me ha gustado mucho las nuevas ideas, historias, el misterio, todo esto me ha gustado muchísimo. Y para mí la infancia es un muy fuerte motor de propósito. Entonces,
no sé, a los que nos escuchan, un consejo que podría darles es que si ustedes todavía no saben cuál es su propósito, remóntense a su pasado, lean acerca de sus padres. O sea, cuando digo lean es escúchenlos, hablen con ellos, hablen con sus abuelos si aún siguen vivos, ojalá. Y hablen con ustedes mismos. Escúchense de cómo eran de niños. Acuérdense de todas esas historias que les gustaba a todos. Vamos, en mi caso ha sido un poco contradictorio, puede ser, porque yo considero también que el propósito es un factor fundamental. Sin embargo, siento que todavía no he encontrado al 100% de mi propósito en mi vida. Tal vez sí tengo propósitos de largo plazo, digamos 4 o 5 años, pero no mucho, no muchísimo más allá. Pero sí siento que ese hecho de estar buscando mi propósito, de estar realimentando, de estar buscando, de estar preguntándole a los demás, por ejemplo, el escuchar, es una habilidad que me parece buenísima, que todo el mundo cree tenerla, pero en realidad pocos escuchan. Eso me ha acrecentado mucho en mi vida personal y profesional. Siento que yo no sería la persona que soy hoy en día ni el crecimiento que he tenido si no estuviera en la búsqueda constante de mi propósito. Y ese es otro motor muy importante, ¿no? O sea, no solamente es importante tener claro un propósito, y muchas personas no lo tenemos tan claro. Yo digo esto, pero pues en un año puede cambiar. Y eso es también la magia de la vida, ¿no? El propósito puede que no se encuentre sino hasta el final. Y al final, pues, tampoco es que importe mucho, ¿verdad? Pero es como para dar un poco más de sabor aquí a nuestra instancia terrenal, a lo que hacemos. Es que también cuando se habla de encontrar un propósito, lo que primero, por ejemplo, a mí se me viene a la mente es algo que te haga especial y diferente, que te realice como persona, como que sea el propósito que, mejor dicho, sea el motivo para vivir, ¿no? Entonces, al momento en que pensamos en estas palabras, lo volvemos como algo inalcanzable, como que por más que replanteemos qué sentido, qué propósito como tal vamos a tener, como que nunca vamos a obtener algo, porque solamente es como decir, describe tu vida en una palabra, como que por más que uno busque esa palabra no la va a encontrar, porque son muchas palabras las que van a describir eso, ¿no? Entonces yo digo que no es un propósito, sino son los propósitos de vida. O Como una estafa multipropósito. O sea, encuentra tu propósito encontrando el propósito de los demás, pero tienes que invertir más propósitos de los demás, más y más, hacer una pirámide de ese propósito. Y me vendemos asesorías por $1,000 una inscripción. ¿Cómo encontrarlo? No, pues sí. Pues así hay mucha gente que se ha vivido. De hecho, el propósito de muchos ha sido encontrar el propósito de los demás. O por lo menos no encontrarlo, porque eso es muy complejo, digamos, ayudarlos o guiarlos en esa tarea de encontrar un propósito. De todas maneras, uno siempre ve como la gente que uno considera exitosa y parece que tiene su objetivo claro desde hace muchísimo tiempo. Como que siempre lo ha tenido ahí. Pero se pone uno a investigarlos a fondo y se da cuenta que tienen, como todos, sus altos, sus bajos, sus problemas. Tuvieron muchísimas más ideas que no salieron a flote. Pero si algo yo he notado en las personas exitosas, sí, un propósito está de la mano, pero es la constancia de estar trabajando en eso. Por ejemplo, si tiene una idea que no fluyó, la gente no le gustó, nadie se la quiso comprar, listo, no pasa nada, voy a armar otra o voy a mejorar esa, pero voy a seguirlo intentando. En cambio, la mayoría de nosotros estamos programados desde el colegio a que no nos podemos equivocar ni una sola vez. Si algo está mal, de una vez tenemos una cara triste, una mala nota, tenemos todo mal. Entonces, ¿quién se va a querer equivocar en un mundo donde castiga equivocarse continuamente? Y ahí hay algo muy curioso, mira, si nosotros ponemos un ejemplo que sacaba, no me acuerdo dónde escuché esta historia, pero es muy interesante. Y es que en una aula de clases de 3 estudiantes pequeños, si tú les preguntas, ¿quién sabe cantar? Todos levantan la mano. 13 años después, las mismas 13 personas, pregúntales, ¿quién sabe cantar? Y solo el cantante responde. Porque el ingeniero no sabe cantar, porque el docente no sabe cantar, porque el otro tampoco sabe cantar. ¿Por qué? Porque le dijeron que usted no canta bien, usted no puede cantar, usted no puede. Entonces, también creo que radica mucho en el control que ponemos en nuestras acciones. Pensar que podemos decidir
decidir tener el control de algo. Y una vez decidimos y tenemos como ese fuego interno, ¿no? Yo creo que surge más que nada por como la voluntad propia. Decir, no, yo quiero esto para mi vida. Entonces, este va a ser mi propósito. En ese caso, podría decirse incluso que hay propósitos mediocres. Y hay propósitos un poco más ambiciosos. Digamos, ustedes creen que, digamos, un propósito mediocre de pronto lo considero yo que sea fácilmente alcanzable tal vez. Ese propósito mediocre puede que haga a la persona feliz y no un propósito tan a largo plazo. Puede pasar que no lo cumpla y eso lo haga infeliz en su vida. Entonces, sí, psicológicamente saber decir que no, pues, saber entender que el fracaso es parte del proceso, porque si nosotros pensamos que vamos a ser infelices por no alcanzar el éxito en algo, ahí estamos con mentalidad de no progreso, por así decir. Pienso yo. Es importante equivocarse, pienso yo, y no hay que castigarlo tanto. Sin embargo, pues es lo que vemos. Es lo que se hace. A la gente le dicen que no puede hacer algo y se lo creen, lamentablemente. Pues también esperamos que con este podcast se reflexione un poco acerca de eso, ¿no? Es como nuestra visión, ¿no? Incluso en nuestras vidas pensar que la carrera que elegimos, lo que hemos estudiado, las decisiones que hemos tomado han siempre estado como condicionadas en cierto aspecto por los demás. Porque entonces desde pequeño te dicen, no, tú eres bueno en las matemáticas y de una entonces te pones súper feliz a estudiar matemáticas, a reforzar estos conocimientos. Y entonces vas eligiendo un camino en base a lo que de cierta manera intercambias esas interacciones sociales con los demás. Y entonces tienes un propósito en la vida que al parecer es fundado por ti mismo, pero en realidad es como un constructo social, ¿no? Sí, aquí para contextualizar, los tres somos ingenieros y queremos ser empresarios. ¿Por qué no somos empresarios y sí somos ingenieros? Precisamente nos ponemos a remontarnos a nuestras vidas pasadas y muy seguramente cuando pudimos sumar ese 2 más 2, un milisegundo más rápido que los demás compañeros de nuestras clases, entonces el docente que estaba ahí nos dijo, fue muy bueno en esto. Y esa semilla fue creciendo y creciendo, pero puede que nosotros no seamos innatos en las matemáticas, ciencias. Y aún peor, porque digamos, en ese momento puede que nos hayamos sentido bien en eso, pero el resto de compañeros se sintieron que eran inútiles para eso. Y así me sentí yo en muchas otras materias. Claro, entonces a usted le dicen, usted es bueno en matemáticas. Y después, pero yo quería pintar, pero bueno, yo soy bueno en matemáticas. Muchas veces yo, por ejemplo, soy malísimo para el dibujo, terriblemente, pero... O te hicieron malísimo. Exactamente, yo creo que en mi vida yo no he hecho más de 10 dibujos, no los he hecho, ni siquiera desde niño, y todos esos dibujos por obvias razones iban a ser malos. ¿Cómo dibujan los niños con palitos y bolitas? Pero siempre me dijeron qué dibujo tan feo, me comparaban con la que lo había hecho mejor o el que lo había hecho mejor, y eso me hizo creer que yo no era bueno para eso, y de hecho hoy en día no es que me crea que no puedo, pero simplemente no tengo la habilidad para dibujar en este momento. Yo pienso que la sociedad, por así decirlo, si nosotros pensáramos que aquí hay alguien que controla a todas las personas, que ya nos ponemos en temas conspiranoicos, más allá de eso, si pensamos que alguien dice que a los padres, a los docentes les digan cómo actuar con los niños, eventualmente se está suprimiendo mucho el poder de los niños y el potencial que tienen. Sin embargo, es muy difícil a lo largo del tiempo, como uno mismo tener la autocrítica de decir, venga, si yo empiezo a pensar positivamente, si yo me empiezo a inculcar con estas palabras, quizás pueda revertir todo ese daño que me hicieron. Vamos a mí lo que me preocupa mucho es, listo, cada uno ha tenido su momento de sentirse bueno en cierto contexto, pero me preocupa mucho que muchas personas nunca se hayan logrado sentir así en su vida y se sientan completamente inútiles. Sí, cuando no lo son simplemente porque en las 8 o 10 materias que habían en su colegio nunca tuvieron una respuesta un milisegundo antes que los demás. Es muy lamentable, es muy triste porque parece ser que desean que las personas no desarrollen su máximo potencial y las personas que abren los ojos son muy, muy pocas. Y ahora la pregunta sería, ya esa persona en sus 30, por ejemplo, 30 años,
eh, se siente identificada con estas palabras y dice, listo, vamos a cambiar. No me voy a mentalizar de que no puedo ser buen músico de esto. ¿Ustedes creen que algo que se aprendió en la niñez se puede replicar ya teniendo 30 años? ¿Puede cambiar totalmente su paradigma? Sí, pues no tengo 30 años todavía para decirlo, pero sí pienso que la gente lo puede cambiar. De hecho, yo mismo considero que no soy ni la sombra de la persona que era hace 5 años y he cambiado mi filosofía de vida de 0 al 100%. ¿Sí? Entonces considero que sí, sin embargo, para nada va a ser un proceso fácil y ese es otro tema que yo considero que muchos no lo pueden lograr es porque no están dispuestos a pagar el precio que hay que pagar, a esforzarse lo que hay que esforzar, a entender que la gente le diga que no y uno saber que ese no no es porque uno no esté bien, es porque en ese momento preciso esa persona de pronto no le gustó lo que uno hizo o no se fue con la persona correcta o simplemente su trabajo necesita más desarrollo. No importa cuál sea la razón del no, lo que importa es cómo sigo progresando, ¿sí? Entonces yo considero que sí, es muy probable que con las personas lo puedan hacer. Sin embargo, de ahí, del decir a la acción, hay un gran camino. Entonces, se basa más en cómo romper los viejos estigmas y reemplazarlos por nuevas ideas, ¿verdad? Reconfigurar tu cerebro, tu Pues manera de pensar. no al 100%, porque puede que haya muchas cosas que sí sean funcionales para el adulto o la persona que... ¿Cuál sería la base? O sea, yo puedo decir que la base para ese cambio simplemente radica en dos palabras, y es salud emocional. Si una persona no trabaja en su salud emocional, en su salud mental, mejor dicho, difícilmente puede lograr algo más. Y estamos en una sociedad en la que yo considero que la depresión se ha tergiversado tanto que hoy en día la mayoría de personas pueden pensar que tienen depresión. Y nosotros separamos la depresión que está viéndose hoy en día con la depresión realmente crónica de una alteración cerebral, la química, pues por así decirlo, y vemos que hay una gran diferencia. Y es que la primera viene de puros constructos sociales, y la segunda sí es biológica, sí es una deficiencia en ciertas hormonas que pueden causar ciertos actos. No sé por qué, porque precisamente mi madre sufre de eso. Entonces, cuando yo veo a una persona que sé que tiene muchas oportunidades, pero sé que estás teniendo una mala mentalidad, que me dice que si se siente triste por X y Y razón, pues claro, yo trato de ayudar, yo trato de preguntarle cómo puede mejorar esta situación. Y tú comparas a esa persona con alguien que se le ha dicho que tiene depresión, se le ha dicho, como al estudiante que se le decía que no puede crecer, que no puede cantar, que no puede dibujar, también se le ha dicho ahora que es el nuevo mensaje es ese, no, tú tienes depresión, por lo tanto, tú eres especial. Sí, no, yo por ejemplo veo, mi mamá es docente y yo veo que ahora los niños, un montón de niños aparecen con problemas mentales. Digamos, no sé si esas enfermedades se las hayan inventado ahora o no, pero hace 100 años no se escuchaba eso, o no sé si no se le prestaba la atención suficiente. Pero hoy en día uno ve que la mitad de los niños del salón ahora tienen autismo, ahora tienen problemas como para escribir y eso ya representa una enfermedad que no lo va a dejar avanzar en su vida. Ahora yo digo, ¿cuántos adultos de nosotros que no vivimos en la época donde todo eso era reconocido? ¿Cuántos supuestamente sufrimos de todas esas cosas y aún así hemos salido adelante en nuestras vidas? Sí, curiosamente mi madre también es docente y ya me cuenta historias de este calibre. Había un niño que era muy hiperactivo, hiperactivo, y no era bueno en ciertas materias. Él estuvo con una docente que le decía, no, usted no es bueno en esto, no, tal cosa, no, y lo regañaba muy fuerte, incluso llegaba a pegarle. Estamos hablando ya de maltrato infantil. Y es algo que se ve lamentablemente aquí donde vivo. No sé si ustedes son de Latinoamérica, yo sí soy de Latinoamérica y eso se ve muchísimo acá, todavía se ve. Son docentes muy anticuados, muy de la vieja escuela, por así decir. Y mi madre es una persona que ama mucho a los niños y los cuida y los mima y ella entiende que la educación es 10 veces más, 10 veces mejor cuando se aplica con amor y con cariño. El caso es que este chico, que era retrasado por este niño, y le llegaron a decir que era retrasado y era hiperactivo, él pasó al curso de mi madre. Y en simplemente 4 meses es muy bueno en matemáticas, es muy bueno en español, es muy bueno en literatura. Su hiperactividad la concentra más en su juego.
a veces hace problemas en el salón y muchas veces, pues como mi madre ya es una persona ya de edad, ella no puede controlarlo y generalmente pues tiene que estar mirando que no haga algo malo. Pero el chico empezó a redirigir toda esa hiperactividad en deportes y en todo ese tipo de situaciones. Entonces, quizá no es que se les diga que tienen depresión, sino que Se les ha convencido de que la tienen. ¿No? verdad, exactamente. Entonces, ¿cómo ayudas tú a un niño de esos a ver en el de otros ojos? Es a partir del cariño y del amor y el aprecio. No hay otra. Y creo que muchos de nosotros sí pudimos haber tenido un docente que nos quisiera un poquito más. Pero tuvimos otros 2 o 3 que estaban también cansados de su trabajo porque es un trabajo muy demandante. Y con ese trabajo demandante pues empiezan a tratar peor a los niños, a las personas. Y así empiezan a crear gente como ellos. Porque al fin y al cabo es un efecto bola, ¿no? Sí. Porque de niños, bueno, es ese niño que crece con esa mentalidad se convierte en profesor y pues mucho de lo que él vivió va a tender a replicar si no hubo un cambio en él, ¿no? Si no es un trabajo interno. Ajá. Entonces como que todo es una bola que se acumula, se acumula, se acumula y como que pues al fin y al cabo no hace más que propagarse y no hay alguien que diga, bueno, hay que cambiar un modelo de metodología o hay que cambiar tu forma de pensar o esto no debería ser así porque ya hay un montón de personas condicionadas sobre el mismo tema. Sí, eso es muy triste. Realmente no sé cómo hacer para que esos niños vean que el mundo es un lugar de oportunidades y ellos pueden hacer todo lo que quieran. Porque si nosotros vamos a la raíz de todo, siempre diremos lo mismo, ¿no? La escuela no sirve, la escuela es mala. Y muchas veces uno se da cuenta de que sí, puede que sea cierto, la escuela está muy mal formada. Pero ¿cómo hicimos nosotros para aprender el resto de cosas que nos gustan? Por ejemplo, todos tenemos un pasatiempo, yo esperaría, ¿no? Muchas personas tenemos pasatiempos diversos. Algunas juegan fútbol, otras tocan música, otras hacen podcast por medio de YouTube. ¿Cómo se hacen buenas estas personas sin el colegio? Sí, yo juego, es lo que es el entorno también. O sea, obviamente todo lo que el niño aprende también tiene que ver con el entorno. Digamos, lo que hace una persona después de todo eso, dónde está, con quién comparte, lo ayuda muchísimo a eso. Por ejemplo, yo conocí personas como ustedes, conozco otros compañeros que para mi vida han significado mucho. De hecho, significan muchísimo más que mi propia carrera universitaria. Y eso me ha ayudado a construirme a mí mismo y curiosamente entre todos nos hemos ayudado a crecer también. No sé si todo el mundo tenga la fortuna de compartir eso. Creería que no, porque otras personas que conozco también de mi entorno no han tenido el logro de poder compartir esas ideas. Yo creo que el poder de ser escuchados ayuda muchísimo porque cuando uno habla es cuando más organiza sus ideas. Ni siquiera cuando está pensando solo. Cuando uno habla, uno organiza muchísimo. Y hay personas que nunca en sus vidas los han escuchado. Entonces, yo creo que eso es otra de las labores que nosotros como personas tenemos que empezar a hacer para, si queremos mejorar el mundo un poco, es escuchar a los demás. Sí, también es que venimos de una época, no sé, nosotros tenemos alrededor de entre 20 y 30 años por ahí. Es decir, nosotros estamos en pleno siglo XXI. Nosotros hemos visto cómo a lo largo del tiempo, ¿no? Quizá nosotros que tenemos un punto de vista un poco más crítico en cuanto a la sociedad y esto, y muchos como nosotros quizá lo piensen de esta manera, pero las personas se han vuelto tremendamente egoístas e individualistas. Estamos en un mundo donde todo es para mí, todo es para mí. Y pues no sé, yo particularmente no uso redes sociales precisamente por eso, porque la red social lo que termina condicionando es una mentalidad de yo. Y cómo hace uno realmente cuando quiere ayudar a las demás personas. Uno primero tiene que evaluarse uno mismo, primero tiene que ser mejor persona. Y por eso pienso que la base es la salud mental. Pero si nosotros no hacemos el trabajo, llamémoslo así, no hacemos el maldito trabajo, entonces nunca vamos a avanzar también para ayudar al prójimo. Entonces generalmente nos venden esa idea, ¿no? Ah, que si quieres ganar millones, haz esto y esto y esto, pero realmente, ¿quién lo vende?
El que lo vende es el que está ganando millones. Y nosotros caemos es en el mensaje, en la estafa, en ese tipo de cosas. Entonces, pues yo planto esta semilla desde este momento en el podcast. Y es a todo el que quiera ganar millones, incluyéndonos a nosotros, pues tenemos que impactar a millones. En el buen sentido, claro, pues, tampoco vamos a cambiar, a hacer un invento que cambie el oxígeno por dióxido de carbono, decía perfección. Acabar con el planeta Tierra, que ya queda muy poco. Pues yo creo que, digamos, con lo que hemos dicho ya queda bastante organizado el punto de vista que tenemos, en el que pues claramente se nota que queremos ayudar a los demás, sin obviamente olvidarnos del ser de nosotros mismos. Y pues queremos transmitir ese mensaje a las personas, el mensaje de que la vida es muy bonita, de que sí se puede y de cómo nosotros desde nuestra experiencia hemos salido de ese hoyo del que estábamos aprisionados. Con tarea para la siguiente semana. Sí, es básicamente también un proceso de reflexión y hacer como retrospectiva de nuestras vidas que hemos hecho diferente para poder poco a poco cambiar nuestras mentes, cambiar nuestra visión del mundo y como irlo encaminando a nuestras ideas, nuestros sueños, como no sentirnos hostigados porque nos toca trabajar en una empresa o por ser esclavos del dinero, pero es como nosotros básicamente a través de nuestra experiencia vamos cambiando nuestro propio mundo. Claro, nosotros tenemos muchas ideas del tipo cómo hacer dinero, cómo ganar más dinero, cómo hacer empresas, porque la lectura es tan importante, cómo plantearnos escenarios que nos ayuden a crecer, cómo plantar también semillas que inciten a nuestro pensamiento crítico. Y mientras que hacemos todo esto, pues ustedes que nos escuchan verán que muchas veces nosotros nos enredamos con nuestras ideas, no tenemos como una coherencia incluso, y queremos también mejorar eso, y precisamente ponemos una historia que aquí un compañero nos contó muy importante, y es que ponían dos tareas en dos grupos separados. El primer grupo tenía que tomar una fotografía a diario, y el segundo grupo tenía que investigar muchísimo para tomar solo una fotografía. ¿Cuánto tiempo les dieron? Nada más 3 meses. Esto quiere decir que esa persona tiene que investigar cómo tomar la mejor fotografía en 3 meses. Esto incluye los temas de color, por supuesto, la mejor posición, los ángulos, mientras que los otros, sin investigar absolutamente nada, tenían que tomar una fotografía diaria. Pasaron los 3 meses, el profesor pidió los resultados. Y adivinen quién tuvo los mejores resultados. ¿Quién tomó la mejor fotografía? ¿El primer grupo o el segundo? Los que tomaron más fotos. Exactamente. Eventualmente, quien puso más huevos fue el que obtuvo el huevo de oro. No quien investigó para poner solo un huevo dorado. Entonces, como nosotros empezamos con esto, pues esperemos que haciendo muchos podcasts, demasiados podcasts, hasta que eventualmente seamos expertos, quién sabe. En realidad la vida es de eso, ¿no? De empujarnos un poquito más adelante todos los días y no esperar que la vida cambie de un día para el otro. Efectivamente. Digamos que hay muchas personas, por ejemplo, que estoy seguro que siempre estarán interesadas en, bueno, si les hablan de finanzas, de cómo invertir en acciones es muy rentable y típico caso, invierten y pierden, pero ¿qué hay de nuestra propia experiencia y qué nosotros podemos transmitirle, por ejemplo, a ustedes y si en verdad ha funcionado o no, o qué hemos hecho diferente a través de nuestras propias conclusiones, investigaciones, para poder generar ganancias, por ejemplo, respecto a una inversión? Y es cosas que casi, o sea, se tornan muy confusas cuando vamos a verlas, por ejemplo, en un video de YouTube. Dicen, no, haz esto, haz lo otro, pero, o sea, estoy seguro que muchas personas lo han intentado y muchas han fracasado porque es como una experiencia incompleta, algo que simplemente es para captar la atención de un público, pero no para darle valor a las palabras que decimos. Claro, ahí está la importancia del pensamiento crítico, ¿no? Porque si tú vas, o sea, no estoy diciendo que vayamos completamente desconfiados absolutamente de todo lo que consumamos. Estoy diciendo que podemos plantear un enfoque crítico hacia absolutamente todo lo que consumamos. Es diferente estar desconfiando que estar pensando. Entonces, si nosotros entendemos realmente cómo funciona un fenómeno, pues por supuesto vamos a tener más probabilidades de un éxito en ese fenómeno. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros para que
ese pensamiento crítico también se expanda y que se abran nuevos horizontes y que entre todos construyamos algo único, algo nuevo, algo innovador o de pronto simplemente mejorar. Ya al momento de poner este celular, porque nosotros estamos usando un celular, no necesitamos tampoco cosas lujosas. Para empezar, quizás en un futuro sí podamos alcanzar esas cosas y hacer mejores historias, mejores podcasts, Una mejor experiencia al final. mejores seguir contribuyendo al network. Exacto. Y al fin y al cabo es eso. ¿Que quieren millones? Pues impacten a millones. Quizá no lo logremos a través de contar historias, pero estoy seguro de que si nosotros seguimos intentando encontraremos la manera de hacer un impacto más positivo en este mundo, que es como más que nada, también es un nuevo propósito, al fin y al cabo. Entonces, ¿cuál es su propósito? Ser rico. No estaba grabando más. Lo siento mucho, no está grabando. Pero pues buena conversación.